El Señor le bendiga a todos. Espero que estén muy bien. Es un gusto otra vez encontrarnos para compartir la palabra del Señor. Amén. Vamos a Primera de Timoteo. Tenemos preparado ahí en Primera de Timoteo. Con la ayuda del Señor vamos a terminar hoy el capítulo 4. El capítulo 4. Tengan preparado ahí. Muy bien. ¿Qué tal si oramos, hermanos, y le pedimos al Señor que nos hable en esta mañana? De nada sirve, hermanos, estar aquí o compartir la Biblia si el Señor no habla, el Señor no nos habla a nuestro corazón. Y el Señor quiere hablar, pero depende mucho también de nuestra disposición del corazón. Amén. Que haya concentración, que estemos dispuestos a ser oidores para luego ser hacedores de la palabra. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por esta mañana preciosa, Señor. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor, gracias, Señor, por tu misericordia, Señor. Muchas veces nos olvidamos de ser agradecidos y te pedimos perdón por ello, Señor. Nos das tantas cosas, principalmente nos diste tu salvación, Señor, inmerecida. Y luego nos cuidas, nos preservas, nos amas. Y aún así somos desagradecidos, Señor, por eso te queremos dar las gracias hoy por tu gran amor sobre nuestras vidas, Señor. Ni aun cuando no nos damos cuenta, Señor, tú nos estás amando, tú nos estás cuidando, tú nos estás sosteniendo, Señor, aún en medio de grandes tribulaciones y pruebas, Señor. Que en esta mañana, Señor, nuestra mente esté solo para ti, Señor. Nuestro corazón sea solo para ti en esta mañana, Señor, para recibir tu preciosa palabra, Señor. Que tu palabra hoy nos consuele, nos edifique, nos exhorte, nos enseñe, nos aumente la fe y nos dé esa pasión por adorarte, Señor, y esas ganas de obedecerte, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. En el año 2012, si mal no recuerdo, hubieron los Juegos Olímpicos en Londres. Este año creo que es en París. Cada 4 años se celebran los Juegos Olímpicos. Y ocurrió algo interesante en el año 2012, donde el grupo de Jamaica que compite, se le llama carrera de relevos, el 4%, o sea, son 4 atletas que corren 100 metros cada uno y bueno, tienen que llegar pasándose la posta, un bastón, y se pasan la posta y tienen que correr. Y Jamaica, liderado por Usain Bolt, el mayor corredor de todos los tiempos hasta ahora, ¿no? Y Jamaica batió el récord mundial de esa carrera. Hicieron el 4% en solamente 36 segundos, con 84 milésimas. ¡Qué impresionante! Impresionante. Y al mirar eso, al observar eso, me di cuenta que estos corredores deben tener cualidades para llegar a la meta, para pasar la posta al otro. También se le dice estafeta o posta al metal que pesa más o menos 150 gramos. No sé si vieron una vez la carrera. Otro le está esperando al compañero y corre, y el otro le está esperando y le tiene que pasar. Y a Usain Bolt lo dejan por último para que él dé el remate final con la velocidad que tiene. Entonces rompieron su propio récord, que lo tenían desde el 2008, y el 2012 lo volvieron a batir, el mismo
el mismo equipo. Y las cualidades que pude ver es que tienen que ser muy veloces, tienen que tener ese don para empezar, muy veloces. Pero no solamente eso, deben saber trabajar en equipo. Son 4, entonces deben estar coordinados, trabajar en equipo, entrenar juntos, entenderse con la mirada inclusive. También deben usar correctamente las técnicas para que no se descalifiquen o tengan menos puntaje. También deben obedecer las reglas del juego, de los Juegos Olímpicos. Y deben tener una actitud de persistencia, deben persistir, y también de resistencia, y también mucha concentración. Estos atletas por 36 segundos se preparan los 4 años, se preparan años para 36 segundos, pero deben ser altamente disciplinados. Y aquí el apóstol Pablo estaba en sus últimos años de ministerio y tenía que pasar también la estafeta o la posta, o tenía que delegar el liderazgo a Timoteo. Entonces, Timoteo recibe mandatos y mandatos vitales para que continúe siendo el pastor de iglesias plantadas ahí. Timoteo fue su compañero de milicia, era joven, él tenía que tomar la posta, él tenía que finalizar la carrera, como el apóstol Pablo después declara que él ha finalizado la carrera. De hecho dice, he ganado la carrera, he guardado la fe. O sea, Pablo cumplió el ministerio pastoral y ministerial que le encomendó el Señor. Ahora bien, había un problemita en ese equipo de Pablo-Timoteo. No como el de Jamaica, que todos corrían, todos tenían las mismas virtudes. Había algunas diferencias que había que pulir en Timoteo. Algunas virtudes de Pablo, si vemos en su ministerio, era que tenía madurez espiritual. Pablo tenía madurez espiritual. Con los años fue cultivando esa madurez espiritual con el Señor. Tenía pasión y determinación. Esa era la característica de Pablo también. Era apasionado por el Evangelio, por Cristo, por las almas. Era un hombre determinado también. Estaba dispuesto a morir inclusive por Cristo. Tenía autoridad apostólica, Timoteo no. Pablo era un apóstol, Timoteo no. También Pablo tenía la capacidad de enseñar. Y también Pablo evidentemente cumplía los requisitos para ser pastor. 1 Timoteo 3. Y estuve viendo no las virtudes de Timoteo, porque se parece en algo a Pablo. Timoteo también cumplió los requisitos para ser pastor, pero tenía debilidades. Es por eso que Pablo estaba preocupado por Timoteo, no porque fuera un rebelde o un mal pastor o un irresponsable, pero tenía otro tipo de debilidades que tenía que superar. Por ejemplo, tenía en contra la juventud y la inexperiencia. Recién estaba comenzando. Juventud aquí en la Biblia, los teólogos consideran que él tendría entre 35 y 40 años cuando recibió esta carta, cuando recibió esta exhortación. Y era considerado en la época un hombre joven. Pablo pasaba los 60 años y ya era un hombre adulto, más maduro. Otra debilidad que vio Pablo en Timoteo es la timidez. La timidez. Cumplía los requisitos pastorales, pero le jugaba en contra eso, tal vez un poco la timidez, y ahí en las iglesias merodeaban los falsos maestros que le iban a destrozar a Timoteo. Entonces se preocupó un poquito por eso. Era supervisar todas las iglesias y lo veo un poco flojo en eso, o falta de confianza
Era fiel Timoteo, era fiel en el ministerio, cumplió los requisitos, pero algunas cositas, como todo pastor puede tener, una falta de confianza en el Señor, justamente porque uno se mira así, ve sus debilidades. También tenía la necesidad de ser fortalecido en la fe. Tenía que exhortarle, Pablo, a que nunca decaiga la fe, porque era un gran ministerio que iba a tener una gran responsabilidad. Otro problema que tenía Timoteo tal vez era la tendencia a la ansiedad, como que era joven o por ahí tomaba decisiones apuradas, apresuradas, por la ansiedad. También la tendencia a la preocupación. Timoteo tal vez iba a estar totalmente preocupado o muchas veces preocupado por sentirse menos y llevar un ministerio tan grande. Y otra cosa que vemos en la Biblia es que tenía tendencia a las enfermedades. Su cuerpo no le ayudaba, se enfermaba constantemente. Inclusive Pablo le dice, toma un poco de vino en vez de agua, que era como una medicina también para su estómago. Tenía que cuidarse. Entonces, Timoteo no solamente tenía que escuchar las últimas instrucciones o casi últimas instrucciones de Pablo, sino también obedecerlas. Tenía que obedecerlas. De ahí el título del mensaje de hoy, Mandatos Vitales para un liderazgo bíblico. Timoteo debía ser diferente que los falsos maestros que estaban ahí. A pesar de sus debilidades, él tenía que mostrar que era un siervo del Señor. Él tenía que ser fuerte. Pablo sabía que se iba a quedar solo Timoteo, o tal vez con otros pastores aún más jóvenes que él. Timoteo tenía que tomar la posta, y no solamente agarrar la posta como en la carrera, sino ganar la carrera. Timoteo tenía que ganar la carrera. Y que a pesar de esas debilidades, Timoteo tenía que confiar en el Señor. Por eso, hermanos, la palabra en esta mañana no es solamente para los predicadores, sino para cualquier hermano que tiene desafíos como cristiano y tiene debilidades. Y creo que es para todos esta palabra en esta mañana. Todos tenemos el desafío no solamente de ser pastores, algunos llamados, otros tienen el desafío de ser buen esposo. Otros tienen el desafío de ser un buen padre en la casa, buena madre, buena esposa, buen empleado, buen jefe. Creo que estamos todos involucrados en tomar la posta y ganar la carrera. Vamos a ver en 1 Timoteo 4 estos mandatos. 1 Timoteo 4, versículo 12 al 16. Versículo 12 al 16. Le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, el que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Vamos a ver, hermanos, algunos mandatos vitales y que nos pueden servir a todos, a toda la iglesia, para aplicarla en nuestro contexto, en nuestro rol, tanto de pastores, líderes, padres, madres, hijos, etc. Le dice, ninguno tenga en poco tu juventud. En otra versión, un poco más cercana a la interpretación, dice, ninguno menosprecie tu juventud. Esa era la tendencia de la época. Cuando asumía un pastor joven, los ancianos le miraban. ¿Quién es este? ¿Qué puede enseñar este joven?
Así también cuando hay un joven recién casado y va a ser papá, es un gran desafío. ¿Por qué? Porque se puede topetar con padres que ya tienen hijos grandes y le dicen, este primerizo, este no sabe lo que le espera. Y claro, porque ya habla la voz de la experiencia, pero esa voz de la experiencia ya pasó también por eso, ¿verdad? También la mamá, también esposo, esposa, todos se informan de cómo ser, cómo hacer, ¿verdad? Buscan en YouTube, compran libros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí Pablo, lo primero que capta de Timoteo es su juventud. Lo primero que ve y se preocupa es no porque tenga una mala doctrina, no porque sea infiel, no porque él cumplía los requisitos. Él cumplió los requisitos, no había problema con los requisitos. Pero ¿qué dirán los falsos maestros? ¿Lo van a atropellar? ¿Le van a pasar por encima? ¿No se va a hacer respetar? Entonces, Pablo le dice a Timoteo, ninguno menosprecie tu juventud, sino lo contrario. Fíjense lo que dice después, versículo 12. Sino sé ejemplo de los creyentes, sé ejemplo. Todo lo contrario. Tenés debilidades, Timoteo, pero yo te insto a que seas así igual, seas ejemplo. Seas ejemplo en el liderazgo, que te vas a quedar solo. Va a haber un tiempo que yo voy a partir y pocos años después murió Pablo. Y le da una buena instrucción. ¿Qué le está diciendo aquí en el versículo 12? Que Timoteo tenía que tener un liderazgo ejemplar. No solamente eso, ser un modelo de vida para la iglesia. Un joven pastor debía ser ejemplo de toda la congregación. ¿Por qué es importante el ejemplo, hermanos? Porque si no, la predicación no tiene sentido. Cuando hablaban de Jesús, decía la gente, este habla como quien tiene autoridad y no como los fariseos. Jesús inclusive le dijo al pueblo, escuchen lo que dicen los fariseos, pero no hagan como ellos. La doctrina está bien, pero su conducta no es ejemplar. No imiten su vida. Habla bien la Biblia, explica bien, pero su vida no es ejemplar. Pero ¿cómo era el Señor Jesús? Predicaba sana doctrina y era ejemplar. Y eso es lo que pedía Pablo de Timoteo. Sé ejemplo, sé valiente. Tenés que tener una vida piadosa. Hermanos, una predicación sin el ejemplo no tiene poder. Se debilita el poder para transformar una vida. Thomas Brooks es un puritano inglés. Él dijo lo siguiente: la herramienta más grande y sencilla del liderazgo es el poder de una vida ejemplar. El poder de una vida ejemplar. Predica con la palabra y predica con tu vida también. Ejemplar, lo que le está diciendo. Ninguno menosprecie tu juventud. Timoteo tenía otro desafío. Quiérase o no, él tenía que ganarse el respeto de la congregación. Inclusive el respeto de los falsos maestros. Inclusive de los incrédulos. Tenía ese gran desafío. Era la cultura de la época, del Imperio Romano, la cultura griega, hermanos, decía esto. Alguien veía que se estaba haciendo adolescente joven, él tenía que ganarse el respeto. No es que lo respetaban automáticamente, tenía que ganarse el respeto, ese joven, porque nadie respetaba a los niños, ni a los jóvenes, ni a las mujeres en la época. Tupos, fíjense el versículo 12, ejemplo. Tupos, de ahí viene la palabra tipo o modelo. Debía ser un modelo de vida ejemplar, un modelo de vida ejemplar. En Efesios, por ejemplo, 4:25, fíjense lo que dice, hermanos. Versículo 12, 1 Timoteo 4:12 dice algo parecido también en Efesios. Tiene que ser ejemplo en qué. Vamos a ver primero, hermanos, en palabra. Tiene que ser ejemplo en palabra. Efesios 4:25
Pablo le dice a la iglesia, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Eso significa en palabra. Tiene que ser un hombre de palabra, tiene que ser un hombre veraz. También fíjense lo que dice, un ejemplo en conducta. Un ejemplo en conducta. Las personas, hermanos, miran mucho cómo vivimos más de lo que hablamos. Esa es una realidad. Los hijos, muchas veces, los padres son muy injustos con los hijos, porque le exhortan y le exhortan en algo que ellos no viven. Ellos no viven. Los jóvenes, los hijos, se cansan de estar en sus casas a veces porque reciben injustamente exhortaciones y retos que los padres no practican, no hacen. Entonces también debía ser Timoteo un ejemplo de conducta, un ejemplo de conducta. Pedro, el apóstol Pedro, por ejemplo, exhorta a la iglesia a que sean santos, que sean santos. Santiago, el apóstol, dice que la iglesia debe mostrar sabiduría a través de la conducta. ¿Cómo muestra a alguien que es sabio? ¿Por lo que conoce o por su conducta? Por la conducta. Hablando podemos mostrar conocimiento, pero sabiduría mostramos por la conducta. Entonces, fíjense, hermanos, los mandatos específicos que le da Pablo a Timoteo. Palabra, sé ejemplo en palabra. No es que no lo era Timoteo, sino que en su timidez y su juventud e inexperiencia podía olvidarse de eso, o podía deslizarse o debilitarse. Lo que tenía que reforzar Timoteo era que sea ejemplo en palabra, que sea ejemplo en conducta, que sea ejemplo en amor. Aquí habla del sacrificio. Debería ser un hombre que se sacrifica en la iglesia, un amor sacrificial. Estamos haciendo un contraste con los falsos maestros. Los falsos maestros no aman a la iglesia. Se ama a sí mismo. Quiere provecho de la congregación. No quiere ayudar a la congregación. Un falso maestro jamás va a hacer un sacrificio por la iglesia del Señor. Va a ser un sacrificio para él. Entonces Timoteo le dice, haz lo contrario a estos falsos maestros. Sé ejemplo en amor, sé ejemplo en sacrificio. Sé ejemplo en el servicio, eso también es ejemplo en amor. Pablo quería, hermanos, que lo imite, que Timoteo imite al apóstol Pablo en esas áreas para ser un ejemplo entre los cristianos. Fíjense lo que dice después, espíritu, fe y pureza. Espíritu, fe y pureza también debía ser ejemplo. Confianza en el Señor, ¿se acuerdan? Pablo estaba preocupado por si Timoteo no confía su ministerio al Señor. Hermanos, los pastores no somos superhombres o tenemos solucionado todo el problema de la iglesia o sabemos lo que tenemos que hacer. Si le pregunto a Alex y él me pregunta a mí, realmente nosotros no sabemos qué hacer. Confiamos en el Señor, no tenemos la solución para la iglesia. Cristo la gobierna, Cristo la dirige. A veces estamos mal parados los pastores, no sabemos qué hacer cuando hay situaciones. Pero eso no es pecado para el Señor, no saber qué hacer. El pecado es no confiar en Él. Así también, querido papá y mamá, a veces no sabes qué hacer con tu hijo. No sabes qué hacer. Pero la palabra sabe que tenés lo que puedes hacer. Amén. El consejo del Señor te va a dirigir qué puedes hacer. Cuando te sorprende una noticia de tu hijo. Mamá, caí en las drogas. Mamá, me pasó esto. Mamá, me enamoré. Mamá, papá. Y te encerrás con tu esposa en la pieza y no sabemos qué hacer. No tenés la solución.
Y eso es lo bueno. Eso es bueno, que no sepas qué hacer. Amén. Porque ahí vas a recurrir al Señor que sabe. Él conoce. Por eso, fíjense lo que le dice Pablo a Timoteo. Sé ejemplo. Tenés muchas debilidades, pero sé ejemplo. No importa las debilidades. Anda y sé ejemplo. Confía en el Señor. Versículo 13. Entre tanto que voy, yo creo que aquí Timoteo habrá temblado. Se iba a ir de viaje, Pablo le iba a dejar. Entre tanto que voy, yo creo que los niños tiemblan cuando la mamá le dice, ya vengo, cuídame la olla. Mamá, ¿verdad? Cuídame la olla. Atendé acá y es así. Fui a auxiliar un tiempo de la universidad de un profesor muy experimentado y a veces me llamaba media hora antes. Hola Juanca, voy a faltar, da vos el examen. Da la clase, porque yo acompañaba nomás, era un observador, era un aprendiz de maestro ahí. Pero un día me lanzó a los leones. Vas a enseñar vos hoy. Podés, estoy muy mal engripado. Y bueno, en el nombre del Señor me fui, ¿verdad? Fíjense lo que dice el versículo 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y en la enseñanza. Aquí me voy a detener un tiempito. Ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Lo más importante en la función pastoral es eso, hermanos. Predicar, enseñar. De hecho, nos pusimos con Alex y la congregación en acuerdo de que prediquemos expositivamente para tener un poco de tranquilidad en el púlpito. La exposición bíblica es lo mejor que hay. Porque ya no soy el dueño aquí, es la palabra la que manda. Yo no predico lo que quiero, lo que siento, sino que predico todo el consejo de Dios y a veces hay pasajes que a veces quiero que Alex lo predique. O Alex tal vez quiere, Juanca, ¿te animas? No nos animamos, pero tenemos que ir. Porque es fuerte lo que dice Dios de ustedes, de mí, de las mujeres, de los hombres. Pero Dios lo tiene que decir. Entonces, nos vamos a la exposición bíblica. Exponer el texto, explicar el texto y aplicar el texto. Eso es predicación expositiva. Eso es lo que el ABC de la predicación. Eso es lo que un pastor tiene que hacer. Entonces, fíjese lo que dice el versículo 13. Ocúpate en la lectura. Aquí está hablando de la lectura pública, la enseñanza en el culto. No que él sea un leído en su habitación, lea libros, que sea un hombre leído. Aquí está hablando de la liturgia. Está hablando del culto. ¿De dónde, hermanos, nosotros sacamos este modelo de culto? O la iglesia evangélica, ¿de dónde saca esto que tenemos que cantar 3, 4 canciones, orar, leer la Biblia, predicar, adorar? De las sinagogas. De las sinagogas. Y las sinagogas de aquel tiempo, ¿de dónde sacaban? De la Biblia. De la Biblia. La práctica cúltica. Acompáñenme en Nehemías 8. Hay un libro que se llama Nehemías. Creo que no lo abrimos nunca aquí. Después de Esdras. Nehemías 8. Nehemías 8. Vamos a ver un culto en el Antiguo Testamento. Y donde ahí se crean las sinagogas
Era algo necesario durante el exilio porque los judíos estaban dispersos, estaban esclavos y no querían perder esa adoración al Señor. Y se crearon las sinagogas hasta la época de Cristo, era un modelo a seguir. Vamos a ver cómo el Señor también predicó en una sinagoga. Nehemías 8, versículo 1 en adelante. Vino el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo que estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Semanías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Versículo 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y había levitas, y los levitas, Jesuá, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar. El versículo 8. Y leían el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Un culto del Antiguo Testamento. Exposición bíblica. Exponer la palabra. Ocúpate en eso. Los falsos maestros cuentan historias. Hablan de su pasado, hablan de lo que fueron y lo que son ahora. Cuentan chistes, entretienen al pueblo, divagan. Pero a Timoteo le dice, no, expone la Biblia. Expone la palabra del Señor. Vamos a Lucas. Lucas capítulo 4. ¿Cómo exponía el Señor Jesucristo también? Lucas 4. Lucas 4:16. Lucas 4:16 en adelante. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga el Señor, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, justamente ahí el Isaías 61, ¿verdad? Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Antes se predicaba sentado. Los maestros se sentaban y escuchaban. El pueblo escuchaba, los que estaban en la sinagoga. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. ¿Por qué? Porque él tenía que darle el sentido a ese pasaje. ¿Se acuerdan, Esdras? ¿Qué será que va a enseñar de esa lectura? ¿Qué va a decir de lo que dijo? Que está en Isaías. ¿Cómo va a explicar ese pasaje el maestro? Todos los ojos fijos en él, el 21. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. No lo aplaudieron, hermanos, lo querían matar. Hoy se ha cumplido.
Versículo 22. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Pero fíjense al final, cuando ahí cuenta que el Señor sanó a gentiles y no a judíos, a la viuda de Sarepta y a un rey. Fíjense lo que dice el versículo 28. El versículo 28. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Se llenaron de ira. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle, para tirarle en el precipicio. Mas él pasó por el medio de ellos y se fue. El Señor hizo lo que tenía que hacer, la costumbre del culto, expuso la palabra. El problema era que él dijo, se cumplió en mí, yo soy ese. Eso es uno, enfureció a la gente que estaba ahí. Y segundo, Dios sanó a gentiles y no a judíos, en el relato que contó el Señor, porque estaba explicando que Él vino para todos los pecadores. Exposición bíblica. Eso se llama lectura. Fíjense el versículo, vamos a Timoteo otra vez, 1 Timoteo 4, versículo 13. Entonces, en una liturgia se hace la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ocúpate de eso, ocúpate, le estaba diciendo. Sé proactivo, aquí ocúpate significa sé proactivo. Pasaron los siglos, hermanos, y los buenos maestros, los buenos predicadores, porque hubo en todos los tiempos un remanente del Señor que predica la palabra de Dios, copiaron a Esdras, a Cristo, a Pablo, a Timoteo, Justino Mártir y Flavio Josefo, historiadores, cuentan que en la iglesia primitiva ahí se copia el modelo de la sinagoga. Se reúnen en las casas y hacen eso, la lectura bíblica, la oración, la adoración. Se trae un maestro invitado, lee la palabra, se sienta y enseña, le da el sentido bíblico al mensaje. Y algo que dice Flavio Josefo, hermanos. Flavio Josefo es un historiador. Él dice algo interesante en su libro, que había ya en esa época diferentes tipos de maestros y predicadores. Él los llamó, los dividió en dos grupos. Los maestros ortodoxos, los que hacían como Esdras, Pablo, Jesús, exponían las escrituras. Y estaban los maestros populares. Y decía Flavio Josefo, donde más se iba la gente y llenaba eran los maestros populares. ¿Por qué? Decía Flavio Josefo. Porque tenían más pinta, o sea, eran más elegantes, se vestían mejor, los populares, tenían más carisma y omitían muchos versículos o mucha escritura omitían. Por ejemplo, no hablaban del infierno o la condenación. ¿Les suena? Solo lo que quiere escuchar la gente. Entonces, en una sinagoga ortodoxa había 10 mínimo, 20 personas, y escuchando a un predicador popular había 300, 500 personas. Ahí daba gusto. No había infierno, no hay castigo, no hay perdón al hermano, no hay perdón al enemigo, no hay santidad, no hay un llamado a la santidad, no hay exhortaciones. Ya en aquel tiempo, hermanos, había problemas. Pero Pablo le dice a Timoteo, todo eso va a pasar, pero vos ocupate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Ayer estaba leyendo la biografía de Calvino, de Lutero y de Spurgeon. Y si algo, hermanos, que van a ser inalcanzables es en la cantidad de predicaciones que dieron. Yo no podía creer cuando leía, hermanos. No predicaban solo los domingos. De lunes a lunes predicaban.
Calvino seguía una serie de salmos los domingos, pero de lunes a viernes, Antiguo Testamento o Nuevo Testamento a la noche. De día se dedicaba a escribir comentarios. O sea, eran personas que se dedicaban a tiempo completo al Evangelio, a la palabra del Señor. Por eso murieron jóvenes también. Versículo 14. Versículo 14. Otro mandato. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Aquí no descuides también significa no abandones, no dejes de lado, no descuides ese don que el Señor te dio. El llamado, aquí está hablando del llamado, el don pastoral. El Señor le llamó a Timoteo y por tanto significa que Dios iba a cuidar de ese ministerio, Dios iba a sostenerle. En Estados Unidos no hay una buena estadística, muchos pastores están renunciando por muchos motivos, ¿verdad? Renuncian al pastorado, dicen, no, me voy a dedicar a mi profesión, no aguanto más, no aguanto más. Algunos cuentan, la gente no responde, los hermanos, hace todo el pastor, todo, ¿verdad? Carga el agua, hace el café, abre la puerta, hace todo el pastor nomás. La gente quiere venir nomás y ¿saben qué? Le tienen como un empleado al pastor. Es triste, es el funcionario a ver qué va a decir y se retiran. Aún así, Pablo le dice a Timoteo, no descuides, haz tu trabajo nomás vos. Porque a veces, hermanos, vienen esas desilusiones, vienen eso de querer dejar el ministerio. Y Pablo podría preocuparse por Timoteo de que esa presión de los falsos maestros, su juventud, que no responda a la iglesia, que no obedezca, que no cumpla su parte. Fíjense lo que dice el versículo 14. Hubo una imposición de manos, o sea, hubo una ordenación pastoral. Un pastor legal era Timoteo delante del Señor. Versículo 15. Ocúpate en estas cosas. Aquí habla de diligencia. Diligencia. Lo único que le pide Pablo a Timoteo es, sé diligente. Sé diligente. No sos perfecto, sos débil, tenés debilidades, sos enfermizo, pero vos seguís con la diligencia. Así también, hermanos, aquí hay padres, madres, esposa. No vas a ser perfecto nunca, pero sé diligente en criar a tus hijos. Eso va a tener fruto. Sé diligente en procurar ser buen esposo, buena esposa, eso tendrá su fruto. Pero aquí es la diligencia, no solamente el talento, sino ser diligente. Ocúpate en estas cosas. Fíjense lo que dice el 15 después. Permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. ¿Qué quiere decir esto? Va a ser beneficioso para vos y para la iglesia. ¿Por qué? Porque si él es diligente, la iglesia va a ver su crecimiento espiritual. Es bueno, hermanos, que ustedes oren por sus pastores. ¿Saben cómo tienen que orar? Señor, que crezcan en sabiduría cada vez más, en conocimiento de la palabra, en piedad, en una vida de santidad, porque eso le beneficia a la iglesia, amén. Le beneficia a la iglesia. Tienen que orar por sus pastores. Los pastores, hermanos, en cualquier congregación son seres humanos, son miembros, como dice Sujel Michelén. Antes de ser pastores son miembros, un miembro más. Se enferma, tiene preocupaciones. Yo también procuro ser buen esposo, no lo soy. Yo también procuro ser buen padre. Es una lucha diaria, amén. Buen ciudadano. Cada día es un desafío de ser de buen testimonio. Lo que voy a decir, cómo voy a reaccionar, en casa, fuera de casa, en cualquier parte.
Pero aún así no puedo abandonar el ministerio, porque el Señor me llamó, y a Alex también. ¿Se entiende? O sea, contra la espada y la pared. Versículo 15. Para que tu aprovechamiento, ese crecimiento espiritual, esa diligencia se vea en la iglesia y sea aprovechada por todos. Versículo 16, un mandato o el más importante tal vez aquí. Ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. Hermanos, tienen toda la luz verde para exhortarme a mí y a Alex, ¿verdad, Alex? No seas orgulloso, pastor. Cuando me ven medio orgulloso, decime, reprendeme. Cuida mi corazón. Cuando nos ven medio enaltecidos, bájame de un... No, bájame no. Porque me estoy descuidando mi corazón. Amén, hermano. Hay pastores que empiezan bien y terminan re mal. Eran humildes, después son soberbios, orgullosos, pedantes, no quieren hablar con nadie. Pero empezaron como mansos predicadores. Hay que cuidar el corazón, unos a otros. Ten cuidado de ti mismo. Fíjense lo que le dice, hermanos, a su hijo espiritual. Cuídate. No dice aquí de los falsos, cuídate de los falsos. Eso está en otro capítulo. Ahora cuídate de vos también. Cuídate de vos mismo. ¿Qué dice más? Versículo 16. Y de la enseñanza. Hermanos, cada domingo aquí es un examen. Estoy siendo evaluado también por la iglesia. ¿La enseñanza es bíblica? ¿O se está desviando el pastor? ¿Es cristocéntrica? ¿Le da la gloria al Señor? ¿Está hablando de los hombres o de Jesús? ¿Está exaltando a los hombres o está exaltando al Señor? Eso tenés que preguntarte cuando estás escuchando a un predicador. ¿La gloria es para el Señor o para el pastor? Versículo 16. Persiste en ello. ¿En qué? En cuidar tu corazón y en cuidar la enseñanza. Persiste en ello. ¿Cuál es el resultado, hermanos? Pues haciendo esto, cuidando el corazón y cuidando la enseñanza, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. No significa que estas dos cosas salvan. No está queriendo decir eso. Lo que está diciendo aquí es que está mostrando una iglesia salva. Se está confirmando una congregación sana. Nos mantenemos en la línea. La próxima generación de pastores que van a estar aquí tienen que mantener la misma línea. Los otros que van a seguir la misma línea. Cuando se sale de la línea, esa iglesia se pierde. ¿Se entiende? A veces pasamos con Alex o paso solo por iglesias que hay en Ciudad del Este, están cerradas. El yuyo en la puerta. ¿Qué pasó ahí? Pregunto. No, y desde que murió el pastor, la iglesia se retiraron todo, el nuevo pastor que subió, desastre hizo, todo. Está en venta la iglesia. Duró un tiempito la congregación. Esa pasión, ese fuego. Mientras estaba ese pastor duró. Y eso le preocupó a Pablo, hermanos. Ojalá que mientras no esté yo nomás, crezca la iglesia. Por eso le dice a Timoteo, vas a seguir vos, vas a levantar pastores vos. El día de mañana, entonces, cuida tu corazón y cuida la enseñanza. En conclusión, hermanos, de alguna manera todos somos líderes en algún lugar o influenciamos en algún lugar. En la casa, en el trabajo, donde sea, en la función de hijos, padres. ¿Qué rol estás cumpliendo hoy? Tal vez sos esposo y papá. Tal vez sos solo esposo, mamá, esposa.
Ten cuidado de ti mismo para vos también. Cuida lo que decís en tu casa, el ejemplo que das, los niños miran, los niños ven. No hacen tanto caso a lo que vos le puedas decir, sino a lo que vos haces. No sé si te marcó alguien alguna vez en la vida por su ejemplo de vida, que lo recordás hasta hoy, ¿verdad? Para mí fue un ejemplo de vida fulano. Para mí fue un ejemplo de vida, un familiar, un amigo, por su conducta, ¿verdad? Por su forma de ser. No porque hablaba mucho, a veces no hace falta ni hablar, sino por la conducta. Entonces, muchos de nosotros estamos llevando la posta y tenemos que entregarla alguna vez a alguien. Y quiero leerte, hermanos, y cerramos aquí Josué 1:9, cuando Moisés, vamos a Josué 1:9 para los que conocen el pasaje, pero estaba dejando la posta Josué y el líder que iba a tomar la tierra prometida, pelear las batallas contra los enemigos, debía confiar en el Señor, fue Josué. Josué, el libro de Josué 1, versículo 9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, no temas ni desmayes. A todo hombre, hermanos, le viene eso, ese temor de la vida, las circunstancias, las decisiones. Vamos a tener ese temor, pero le dice: no temas ni desmayes, porque hay una razón. Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Vamos a orar.